¿Te gusta esto? Entonces, quédate, porque hoy vamos a aprender español con Rafa Nadal. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con uno de los mejores tenistas de toda la historia, Rafa Nadal. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero verás el clip de una película o serie con subtítulos. Después aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Finalmente, te podrás examinar volviendo a ver el clip sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con Rafa Nadal. ¡Vamos allá! Mi tío de pequeño siempre me hacía pensar, me preguntaba ¿por qué has fallado? Y estamos hablando de un deporte que necesitas una autocorrección continuada, porque cuando estás compitiendo estás solo dentro de la pista, no te van a poder corregir después de cada golpe. ¿Qué ha fallado? ¿Te has parado? Tranquila, marco y sigo. Yo hubo épocas que me escribía, cuando iba a jugar los partidos me escribía algunas cosas en la mano, ninguna mala cara, ninguna queja. Si me hacen un break, no me pueden hacer otro break. Yo quería obligarme a mejorar. Mi tío de pequeño siempre me hacía pensar. En español utilizamos el verbo ser para hablar de las distintas etapas de la vida. Cuando era niño siempre lloraba. Ahora que soy adulto, soy responsable y trabajador. Cuando sea viejo, tendré mucha energía. Pero existe una forma más nativa para hablar de los momentos de la vida. De más un momento de la vida. Por ejemplo, de niño, de adulto, de padre, de anciano, de viejo, de bebé. De niño siempre lloraba. De adulto, soy responsable y trabajador. De viejo, tendré mucha energía. Mi tío de pequeño siempre me hacía pensar, me preguntaba ¿por qué has fallado? Y estamos hablando de un deporte que necesitas una autocorrección continuada, porque cuando... Una de las cosas más divertidas del español es crear nuevas palabras con los prefijos y los sufijos. Los prefijos son partículas que se añaden delante de una palabra para cambiar su significado. Los sufijos son partículas que se añaden detrás de la palabra. En español tenemos prefijos y sufijos que vienen del latín y del griego. Hoy vamos a revisar algunos prefijos griegos en español. A, que significa sin, como en apatía, sin interés, o afonía, sin voz. Anti significa opuesto, como antídoto, opuesto al veneno, o antiarrugas, opuesto a las arrugas. Kata, que significa de forma completa, como
catástrofe o cataclismo, que son destrucciones completas. Epi, que significa encima de, como epidermis, encima de la piel, o epitafio, encima de un muerto. Hiper, que significa grande, como hipermercado, que es un supermercado más grande, o hipertexto, que es un texto muy grande. Meta, que significa más allá, como en metaverso, que es el universo más allá, o metafísica, que es más allá de la física. O auto, que significa sobre uno mismo, como autocorrección, que significa corregirse a uno mismo. Y estamos hablando de un deporte que necesitas una autocorrección continuada, porque cuando estás compitiendo estás solo dentro de la pista, no te van a poder corregir después de cada golpe. La pista es el lugar donde se juegan los partidos de tenis. Vamos a repasar el vocabulario básico relacionado con el deporte del tenis. Esto es la pista de tenis. Esto es la red. Esto es la línea de fondo. Esta es la línea de servicio. Y este es la línea de banda. Por último, tenemos la raqueta y la pelota. Yo hubo épocas que me escribía. El verbo haber es posiblemente el verbo más fácil del español, pero que vuelve locos a todos los estudiantes de español del mundo. Yo te voy a explicar lo fácil que es este verbo. La razón por la que todo el mundo piensa que el verbo haber es difícil es porque todo el mundo piensa en el verbo inglés to have como guía. Y esto es un gran error. Cuando quieres expresar la posesión de algo en inglés, utilizas el verbo to have. También se utiliza el verbo to have como auxiliar. Y para señalar la existencia de algo, se utiliza el there is, there are. Esto lo sabes, ¿verdad? Pues vamos a ver ahora con el español. En español, para expresar posesión, utilizamos el verbo tener. Nuestro verbo auxiliar es el verbo haber. Y para señalar la existencia de algo, utilizamos el verbo haber. Cuando utilizamos el verbo haber para señalar la existencia de algo, solo tenemos que memorizar una palabra por cada tiempo verbal. Hay en el presente, habrá en el futuro, hubo en el pasado, había en el imperfecto. Cuando utilizamos el verbo haber como auxiliar, tenemos que memorizar toda la conjugación para poder utilizar el verbo. Ahora todo parece mucho más fácil, ¿verdad? Yo hubo épocas que me escribía. Cuando iba a jugar los partidos me escribía algunas cosas en la mano. Ninguna mala cara. Una mala cara es una expresión que utilizamos en español como sinónimo de enfadarse o quejarse. Normalmente la utilizamos con el verbo poner. Tienes que limpiar los platos. No pongas esa mala cara. Ninguna mala cara, ninguna queja. Si me hacen un break, no me pueden hacer otro break. Yo quería obligarme a mejorar. Normalmente
todas las personas que hablan un mismo idioma suelen tener los mismos problemas para aprender el español. Por ejemplo, los chinos suelen tener problemas en el pasado, el presente y el futuro, porque en chino se utilizan de una manera diferente. Los italianos, por ejemplo, sufren mucho con las preposiciones, porque en español se utilizan de una forma completamente diferente al italiano. Y los ingleses suelen olvidarse del verbo mejorar. En cambio, suelen utilizar palabras inventadas como improvar, que obviamente viene del inglés to improve. Esto no existe en español. Si tú eres inglés, tienes que recordar que en inglés tenéis dos formas de decir to get better o to improve. En español, estas dos formas se traducen como mejorar. ¡Ya está! Eso es todo. Ahora puedes examinarte volviendo a ver el clip de Rafa Nadal sin subtítulos. ¡Vamos allá! Mi tío de pequeño siempre me hacía pensar, me preguntaba ¿por qué has fallado? Y estamos hablando de un deporte que necesitas una autocorrección continuada, porque cuando estás compitiendo estás solo dentro de la pista, no te van a poder corregir después de cada golpe. ¿Qué ha fallado? Es parado. Tranquila, marco y sigo. Yo hubo épocas que me escribía, cuando iba a jugar los partidos me escribía algunas cosas en la mano, ninguna mala cara, ninguna queja. Si me hacen un break no me pueden hacer otro break. Yo quería obligarme a mejorar. Muy bien, lo has conseguido. ¡Enhorabuena! Ahora puedes ver más vídeos para seguir practicando. Eso es todo por ahora. ¡Chao!